Otro día más y otra madrugada. Me acuesto, me levanto y vuelvo a empezar. Bueno, nueva edición de Gen Rojo Podcast. Aquí el último, puede ser, directo del año 2022. ¿Qué nos depara el día de hoy, Aaron? Bueno, hace poco se hizo una encuesta y el centralismo democrático ha decidido en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube de Gen Rojo Podcast que entre los candidatos sin novedad en el frente, mientras dura la guerra, los premios Nobel y Monopoly, el primero que vamos a hacer es sin novedad en el frente. ¿Hemos cumplido eso acaso? No, porque hicimos lo de los premios Nobel. ¿Pero por qué? De actualidad. La ocasión lo merecía. Pero, obviando eso, os hemos hecho caso, sin novedad en el frente, ya está aquí. Yo debo decir, es una novela de Éric Maria Remarque, escrita en los años 20 y que han salido 3 adaptaciones en el cine. La primera fue al poco, fue en 1930, después hay otra de los años 70 y la más reciente, salida a finales de octubre en Netflix. Las 2 primeras son producciones estadounidenses y la última es una producción alemana. Éric Maria Remarque era un señor que era alemán y era un señor que participó en la Primera Guerra Mundial. No muy por voluntad propia, la verdad, debe decirse, que él no se alistó voluntario, no es como los personajes de la novela, pero él participó en la Primera Guerra Mundial. Sí que es verdad que su participación fue reducida, no estuvo mucho tiempo en el frente, pero parte de sus vivencias y cosas que fue novelando y tal, dan lugar a esta novela, que es Sin novedad en el frente. Yo, que he visto las 3 películas y me he leído el libro, la más fiel a las cosas que pasan es la de los 70. Además es que es como una transposición prácticamente literal de las cosas que van pasando. Tiene algunas licencias, pero muy pocas. A mí la que más me gusta personalmente es la primera, la de 1930, porque yo tengo una serie de lazos afectivos con ella, que yo esa película creo que la vi con 12 años o por ahí, era joven. Y te sentiste identificado, ¿no? Sí, por supuesto. No, pero, a ver, yo tenía 12 años y no tenía conciencia política. Cuando tenía 12 años, pues, yo todavía no había desarrollado, me gustaba la historia y me gustaba mucho la historia militar. Pero no tenía, los referentes que tenía audiovisuales de cine bélico eran cine bélico. Era Salva al Soldado Ryan, era Rambo, eran películas de ese estilo. Entonces, encontrarte con Sin novedad en el frente, que te plantea un conflicto como una cosa que no es heroica, pues a mí me generó ahí un run que después, pues la he visto muchas más veces esa película. La he visto desde distintas perspectivas a lo largo que he ido creciendo y vamos, es una peli que siempre me acompaña. Yo, de hecho, la he mencionado varias veces en el podcast, la película, porque la adaptación de 1930 marca mucho. Y además en el momento que está hecha, porque claro, en 1930 está justo en el momento de entreguerras y ya empieza de una manera, empieza con un texto del propio Remarque, del autor, diciendo que esto no es un canto glorioso ni nada de eso, simplemente es como un manifiesto de una juventud, de una generación
que se quedó perdida, que tuvo que enfrentarse a un evento de una magnitud que hasta entonces, por mucho que se quiera decir, no, la guerra de los 7 años en el siglo XVIII es parecida, no. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que trastocó, y de hecho es lo que marca, según Hobsbawm, el paso del largo siglo XIX al corto siglo XX, con otras cosas que vienen derivadas de este conflicto. O sea, la película es alemana, pero bueno, también está coproducida con Estados Unidos, ¿no? Y entonces como que ponen mucho peso, o sea, la película no es imparcial, pero que ellos ponen mucho peso es de que la culpa es de Alemania todo el tiempo. Y el Kaiser y no sé qué. La culpa fue del Kaiser. Era un malo malvado como sale al final de la película. Esto es un debate muy, muy intenso historiográfico sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Según el historiador que consultéis, vais a encontrar opiniones muy diversas. Yo creo que es una explicación multifactorial, porque me parece un enfoque histórico erróneo de decir una persona tuvo toda la culpa. No, yo no soy partidario de esa perspectiva histórica de decir toda la culpa era de este señor, o si lo queremos ver al revés, de por ejemplo la unificación alemana fue gracias a Bismarck. Pues a ver, Bismarck hizo cosas, pero Bismarck podía representar una serie de intereses, pero no fue porque a él le apeteciese instaurar el segundo Reich alemán que se hizo así. Vale. La Primera Guerra Mundial sí que es verdad que puede tener muchas cosas que la pueden explicar, pero sí que es verdad que era un conflicto que se veía viniendo, porque de hecho era cuestión de tiempo. Es una cosa que en la diplomacia hay un cambio. Hasta precisamente que llega el Kaiser, que es 1889-90, la política diplomática europea había ido hacia un equilibrio que se basaba en que Alemania aislaba a Francia, básicamente, porque eran conscientes de que eran su gran enemigo. Entonces habían pactado con Rusia, habían pactado con Reino Unido, habían pactado con Austria, lo que se conocen como los sistemas bismarckianos. A partir de ahí pasan 20 años en los que esos equilibrios se van desmoronando. ¿Por qué? Pues porque Francia empieza a entrar otra vez en el juego diplomático, se alía con Rusia, empieza a tener ciertos contactos con Inglaterra, aunque al principio son tensos, y Alemania también empieza a polarizar y empieza a ver que tiene que buscar sus propios aliados, porque Alemania y Francia pues tenían bastante rivalidad. 20 años antes de esta época, de 1890, habían tenido una guerra bastante importante, que es la que, de hecho, da lugar al Imperio Alemán. Entonces, factores que expliquen esta guerra, hay muchos. Rivalidad alemana y francesa, el tema de los Balcanes, que al final es el detonante último. Había como muchos focos muy diversos y lo único que faltaba fue que ya había habido crisis que habían estado a punto de desembocar en una guerra. Hay una crisis en Marruecos entre Francia y Alemania que está a punto de ir a la guerra. En Bosnia, precisamente, era un territorio que estaba administrado por Austria, pero Austria no era el soberano del territorio, seguía siendo el Imperio Turco, el Imperio Otomano. En 1908 dicen, no, esto ya la soberanía es nuestra. Eso da lugar a otra crisis. Hay varias crisis y, de hecho, en 1912 hay una guerra bastante importante en los Balcanes. Todos los países que se han independizado del Imperio Turco contra Turquía, del Imperio Otomano, todavía no es Turquía. Y después Bulgaria se crece un montón y todos los que han vencido al Imperio Otomano van contra Bulgaria. Porque Bulgaria quería tener salida al Mediterráneo y al Mar Negro, entonces dicen no. Y después el Imperio Otomano y Bulgaria serán aliados de Alemania y de Austria en la Primera Guerra Mundial. Entonces el asesinato del archiduque, ¿podría decirse que es el origen o puede ser la excusa que da pie al origen? Generalmente se ve como que es la gota que colma el vaso de hasta aquí, porque, a ver, es un evento grave. Es un evento grave porque, pero hay que entender eso, que en los Balcanes era un territorio en fragmentación que pivotaba entre distintos intereses porque estaba Serbia, que inicialmente cuando se independiza es más favorable a los intereses austrohúngaros, pero después vira hacia un apoyo más ruso.
porque hay un cambio también dinástico, matan a uno, bueno, uno de los reyes de Serbia se lo cargan a principios del siglo XX. Era un territorio muy fragmentado, muy fragmentado y con muchos intereses nacionales contrapuestos y, por ejemplo, Grecia estaba más apoyado por los británicos, Serbia estaba más apoyada por los rusos, Bulgaria iba más con Alemania. Hay diferentes intereses ahí, en la zona de los Balcanes. Y Austria, la única zona de expansión que tiene es los Balcanes. Entonces, por ahí estalla. Por ahí estalla esa crisis. Y es grave porque era el heredero al trono, Francisco Fernando, de un emperador que además estaba súper viejo, Francisco José, el marido de Sisi. A lo mejor en algún momento hablamos de Sisi o de alguna otra monarca contemporánea, quién sabe. Francisco José llevaba desde 1848 reinando. Era un señor que tenía 80 y pico años ya. Era un señor mayor, muy mayor. Y que le maten al, creo que era nieto, pues hombre, muy bien no le sentó. Y entonces pidió explicaciones a Serbia, porque el que lo había hecho era miembro de un grupo nacionalista serbio. Y dijeron, oye, ¿aquí qué pasa? Dádmelo o os declaramos la guerra. Todo esto antes mandaron un telegrama diciendo, Alemania, ¿no? ¿Podemos? Si hacemos esto, ¿nos dais vuestro apoyo? Sí. Pues adelante. No recibieron respuesta de Serbia. Serbia sabía que estaba apoyada por Rusia. Entonces, fue por todo este embrollo diplomático que hubo. Por un lado, Serbia sabía que tenía el respaldo de Rusia, Austria sabía que tenía el respaldo de Alemania, Rusia sabía que tenía el respaldo de Francia, y entonces un conflicto que pasó, el asesinato ese en junio de 1914, un conflicto diplomático que era grave pero que se podía haber resuelto debido a esta correlación de alianzas, pues terminó por desembocar. Luego también lo que le dices tú del tratado. El armisticio. Claro, en ningún momento tocan el papel de Rusia en el fin de la guerra de algún tipo. No, claro, porque eso fue aparte. Bueno, sí, porque luego Alemania concentra tropas en ese lado porque ya no tiene... 1916-17, los años intermedios, son los años más duros de la Primera Guerra Mundial. Y en 1917 pasa lo que pasa. Pasa la Revolución Rusa. Y, de hecho, en el frente occidental, en Francia, hay un cambio de mando y llega un señor que se llama Nivelle. Pues este tal Nivelle planteó una ofensiva a gran escala, muy tocha, muy tocha. Como las condiciones de los soldados eran bastante negativas y viendo lo que había pasado en Rusia, hubo sectores del ejército francés que se sublevaron y se negaron a hacer la ofensiva porque estaban hasta las narices de morir por avanzar unos metros que después iban a perder. Ya. A ver. Strike with all our power. Give every ounce of strength to win victory before the end of the year. It is with reluctance that I bring this subject up again. You are the knife of the fatherland, you boy. You are the Iron Men of Germany. Bueno, ¿qué podemos comentar de la nueva adaptación de este 2022 de Sin Novedad en el Frente? No, ¿qué opinión te merece a ti esta nueva adaptación? A ver, me la esperaba más así light, pero bueno, hay momentos emblemáticos de la de los 30 que no están y otros que los cambia un poco para hacerlos también más épicos. También me parece que muy larga, pero eso también es un poco cosa mía porque gran parte de las cosas me parecen largas, pero 2 horas y media me parece muy largo para lo que cuenta. Pero bueno, tampoco aburre, está bien. No pone mucho peso todo el tiempo, más que las otras películas, yo creo, en el drama personal y drama muy sentimentalista. En la película va a tocar en lo sentimental. Eso es. Y ahora diré otras impresiones de los personajes que salen y cómo los representan, que bueno. Vale, a ver, comentar yo cosas de la última adaptación. Por lo que has dicho, es de las 3 adaptaciones es la más larga. Sí, la primera no sé ahora exactamente cuánto dura, pero... 2 horas y poco. Bueno, pues sí, es la más larga.
porque la del 70, la de los 70 dura 2 horas y poco también, 2 horas y 10, creo, por ahí. Yo creo que es la menos fiel. Es la menos fiel con mucha diferencia, con muchísima diferencia, porque además te cambia de lo que va la historia. Porque la historia no es una historia de guerra. La historia se enmarca en la guerra. Pero la historia es de esa generación. Es que el letrero que aparece tanto en la adaptación del 30 como en la de los 70, eso es de lo que va la película, de esa generación que se vio abocada a ir a un conflicto que era absurdo. A un conflicto que por intereses imperialistas, al final, en esta adaptación última, hay un diálogo, hay una escena que aparece tanto en la del 30 como en la de los 70, como en el libro, evidentemente, que hablan sobre a quién le interesa la guerra. Y hablan y dicen, no, pero es que los pueblos, no sé qué, dice, a mí un pueblo francés no me ha hecho nada, ni ellos que son obreros, que son campesinos, que son herreros, lo que sea, ellos a mí no me han hecho nada. De hecho, son la misma extracción social. ¿A quién le interesa esto? ¿Al Kaiser? ¿Le interesa al general le interesa a las empresas? Ese diálogo, que yo recuerde, en la adaptación última no aparece. Y marca mucho el tono en el que Remarque quiere plantear la historia. Porque al fin y al cabo él lo plantea con la escena que sí que aparece en las 3 adaptaciones, que es la escena de... Aquí vamos a ir salteando de una a otra, pero es que esto es el elefante en la habitación. La escena en la que él pasa mucho tiempo con un soldado francés al que mata. Esa escena es como una de las escenas o la escena culmen de la obra y Baumer, el protagonista, tiene un monólogo, diálogo con el que acaba de matar y le dice, pero si es que ¿qué te diferencia a ti de mí? Si es que en otras circunstancias tenemos uniformes diferentes, pero en otras circunstancias podríamos ser amigos, podríamos ser camaradas. Entonces, aquí en la adaptación esta última, además, creo que sale como... Quieren ir más a lo visceral, la escena es más violenta, es mucho más violenta que cualquiera de las otras adaptaciones, pero yo la estaba viendo y decía, sí, es más violenta, es más tal, pero el mensaje que te quiere transmitir le quiere meter demasiada tensión cuando es una escena que es tensa, pero ante todo lo que tiene la potencia de decir, es que esto es absurdo, es que esta situación es absurda, porque mismo en el libro, él está haciendo un recorrido y dice, si no me hubiese desviado 20 metros, no hubiese acabado en este agujero y no te tendría que haber matado. Esa escena, si no recuerdo mal, en la de los 30, pasa más tiempo, ¿no? Se le hace de día. Él se queda ahí con el tipo, está ahí un rato. Sí que hay como un lapso de tiempo y entonces ya se va. Porque está el tipo franchute ahí atragantándose, no sé qué. Que yo lo veía, te lo quieres pintar, de que el tío es muy buena persona, muy empático, que no tal. Tío, se está muriendo, se está atragantando y tú no tienes los cojones de matarlo. La película nueva, esta, tal como lo plantea, yo lo que veo es eso, no veo un tipo compasivo. Veo un chaval que es muy cobarde. Tío, han matado a gente ya durante toda la película y luego aquí está el tío ahí atragantándose, muriéndose, que menos que ahorrarle el sufrimiento. Pero ha matado, pero no ha personalizado a la víctima. Sí, ya. Lo ha matado, pues eso, en una refriega en la tierra de nadie. Entonces ahí sí que le pone cara a la víctima. Eso es uno de los puntos, porque hasta entonces eso, las refriegas que habían tenido es, ellos van a mi trinchera, yo voy a la suya. No había tenido esa conexión con la víctima y entonces ahí es ese choque, ese punto en el que dice, si es una persona, no es un número más, no es una persona con uniforme. A mí me puso muy nervioso porque esa escena en la otra película la veo bien planteada, como que se queda ahí, pasa la noche, ¿no? Como el tío como que recapacita, medita, eso le deja pozo. Y en esta saca su documentación de la chaqueta con las manos llenas de sangre, lo mancha todo. Y yo, hijo puta, ¿qué haces?
le mancha la foto de la familia, le mancha tal, se lo lleva porque él va tal, y yo pensaba, no, y tú no sabes francés, tú déjale la documentación, hijo de puta, en la puta chaqueta para cuando lo recojan. Cabrón, ¿para dónde vas con todo eso? Ya le han manchado los documentos, ya está. Eres un gilipollas. Es que el protagonista me cae muy mal. Bueno, y aquí... ¿El de la adaptación o en general? No, sobre todo el de esta versión. Y Chechenko nos dice, el trasfondo moral es impresionante. Sí, lo que pasa que, bajo mi subjetividad en esta película, lo quieren hacer con personajes que son un poco mierdas, cómo se comportan. Ya comentaré alguna situación de este chaval, que es tonto. Ya lo puedo decir ya. Es tonto. El chaval es tonto. Sobrevive de puto milagro todo el tiempo. Y ya está. Puntos que no me han gustado de esta adaptación. Como he dicho antes, el tema de la novela es la generación perdida. Es esa gente, esos chavales de 18 años que son fácilmente influenciables por profesores que les meten en la cabeza la idea de que son la juventud de hierro de Alemania y que tienen que morir por su patria, por intereses imperialistas. Y entonces, pues, tienen que crecer, tienen que pasar de jovencitos a adultos en la puta guerra, en el frente. Sí. De eso va la novela. De hecho, en las dos adaptaciones buenas lo dicen. Lo dicen. Hemos tenido... no nos han enseñado nada útil. No nos han enseñado que para encenderte el cigarro cuando te da el viento te tienes que poner de espaldas, que si le clavas a uno una bayoneta en las costillas te vas a quedar vendido. Esas cosas no las dice esto. Y me sorprende que esta adaptación última sea así, porque encima es alemana. Porque es que encima es del país de origen de la novela y es del país que ha tenido que hacer un poco de reflexión histórica sobre la Primera Guerra Mundial. Chechenko nos dice, eso mismo pasó en la guerra yugoslava, los chavales salían de la escuela para combatir. Claro. A ver, es que en esta película, lo que dice Edu es cierto, van los chavales, que no saben, hombre, pero alguna instrucción le tendrás que dar, aunque sea unos días o una semana. Lo primero que hace el chaval, llega, se pone en la trinchera, pone el rifle en medio del saco y saca ahí toda la cabeza y casi le vuelan la cabeza. Le dan el casco y es como, hijo de puta, tampoco necesitas mucha instrucción para poner el rifle en medio, porque tendrás más estabilidad y también tu cabeza queda más abajo. Más puntos que no me gustan de esto. Todo este desarrollo de jóvenes que pasan a adultos en un contexto de guerra, en esta adaptación se lo saltan y pasan directamente a la última semana de la guerra. ¿Por qué? Si de lo que va el libro, de lo que va la esencia de la obra es eso, es una juventud que se pierde, lo repito otra vez, por un conflicto absurdo. Eso aquí, directamente, en la adaptación de 2022 alemana, se pierde completamente. Y lo que comentas de la instrucción es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque, de hecho, ¿quién la hace? La hace Himmelstoss. Himmelstoss, que es el cartero del pueblo, que es un pringao, y se le sube el poder a la cabeza. ¿Por qué? Porque él es cabo en la reserva. Él es el instructor. Y entonces está súper subido. Y me hubiese gustado porque yo sobre la primera película hice un trabajo que no es por fardar, pero me quedó de la leche. Y analicé mucho el tema este de los soldados del frente y los soldados reservistas. Bueno, unos tienen que estar matándose y los otros como que forman. Y claro, hay muchos testimonios y se refleja en la película y en la obra original. Hay muchos testimonios de soldados que dicen, no, es que mira a los instructores que están ahí en la reserva, que están cómodos, que no les pasa nada. Y Himmelstoss es uno de esos, que les jode, les obliga a estar ahí súper jodidos. Y el tío no se arriesga en lo más mínimo en toda la película. Menos cuando, porque es un bocazas y es un flipao, comete una imprudencia, se pasa demasiado con el hijo de uno que tiene un cargo importante y lo manda al frente. Y en el frente se revela que es un cobarde.
que le cae el primer mortero al lado y se mete ahí en plan, "Ay, no quiero salir de aquí". Y, y claro, ellos que ya llevan ahí tiempo, ya llevan años en el frente, le dicen, tú eres un cobarde, tú eres un cerdo, tú... O sea, que mueran los otros, pero tú tranquilamente. No. ¿Él por qué se activa? Porque aparece un teniente detrás y dice, ¿qué hacéis aquí? Adelante, adelante. Entonces Himmelstos, como ya ha recibido una orden superior, dice, no puedo faltar a mi deber. Y va para adelante y al poco tiempo muere. Pero él es un cobarde y es un... De hecho, en determinado momento hay uno, no recuerdo el nombre, porque los nombres... A los personajes se les identifica más por lo que son que por el nombre, yo al menos. Pues hay uno que tiene incontinencia nocturna. Se me encima. Y el hijo de puta de Himmelstos dice, no, eso es porque es vago. Eso creo que no aparece en ninguna de las adaptaciones, aparece en el libro. El tío coge a otro que también tiene incontinencia y como duerme en literas, los va turnando. Entonces, una noche duerme aquí uno y en la otra otro. Y entonces los va cambiando para que se vayan meando uno encima del otro. El hijo de puta, cabrón, del bigote asqueroso. Ese, Himmelstos, es uno que entra para el tier list, en mi opinión. Porque es un lumpen asqueroso, el cabrón. Luego, el personaje del profesor adoctrinador, del que ya ha hablado Edu, que bueno, lo usamos en la cabecera de Combates por la Historia. Este señor también sale en esta película nueva, pero lo tratan, como ya he comentado antes, de manera más épica. En vez de hacerlo ahí en clases, que bueno, te lo puedes imaginar, que a lo mejor ese tío también iba por otras clases, por los pasillos, enardeciendo a los muchachos, pero bueno, en esta película lo muestran de manera más épica ahí, en las escaleras, con todos los chavales ahí en las escaleras, para tiren los papeles, en no sé qué, bueno, y lo hace como más épico. Pero creo que sí que queda claro lo de que un desperdicio de la juventud alemana. Lo que pasa que tampoco lo dicen literalmente, pero sí que dan, creo yo, mucho énfasis en que están ahí porque... pues cosas arbitrarias, porque hay muchas escenas del Kaiser y de decisiones ahí un poco tal, y que ellos están ahí como carne de cañón, un poco para que los maten, básicamente. Repito, en la adaptación nueva, esto te lo plantean, creo que la acción pasa directamente al 7 de noviembre del 18. Que quedan 4 días para que firme el armisticio. De hecho, a mí eso me parece otro error cuando firma el armisticio, de que tiene que ser una rendición. A mí eso no es porque no aparezca en el libro, que no aparece, evidentemente, pero toda la parte de Daniel Brühl, que es eso de la negociación, que los franceses dicen no, una rendición incondicional. A mí me parece que, porque lo han querido enfocar así, pero no creo que sea un acierto, a mi forma de ver. Porque creo que desvirtúa el mensaje original. Si lo quieres enmarcar como una obra de la Primera Guerra Mundial y tal, vale, pero es que entonces no es exactamente el mismo mensaje que te quiere transmitir Sin Novedad en el Frente. A ver, una cosa que sí que he echado yo de menos, pero bueno, si el libro va de ese rollo y las otras adaptaciones, es que claro, en ningún momento sale el otro bando que no sean ellos. Aunque fuera totalmente centrado en chavales estos de Alemania, las trincheras alemanas, sí que hubiera puesto alguna escena con los que se estaban enfrentando. Para remarcar también que también eran chavales, también eran igual que ellos y tal. O que, yo que sé, por ejemplo, el que se encuentra en el hoyo ese que se muere, pues a lo mejor ya puesto a mostrar la película como te interesa, pues puedes hacer una escena anterior en esa trinchera donde muestras a ese personaje por otro lado y luego se encuentra con este. Entonces el impacto emocional también sería mayor. Bueno, yo he echado de menos un poco eso. Alguna escena también del enemigo, no solo ellos, pero bueno. Considero que hay otras pelis que en ese sentido lo hacen peor. Por ejemplo, si se ve Dunkerque, en Dunkerque sí que no aparece en ningún momento y es como... podrían ser alemanes como un nubarrón negro que se traga a todos los... O sea... Ya. También la comparan mucho en sitios que he leído con la de 1917. ¿1917? Sí, porque... Es que solo vi el inicio, no la he visto. A ver, yo la vi en el cine.
Sí, algo me comentaste. A ver, 1917 como ejercicio técnico está muy Sí. bien, porque es un plano secuencia Sí. entero, toda la película. Pero no sé, no creo que sea comparable porque además no vienen del mismo sitio. Y no te quiere plantear la reflexión que hay en 1917, en caso de que haya alguna, no es tan marcadamente pacifista o antibelicista, según lo queramos ver, como en Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente sí que se ve como algo absurdo. En 1917, voy a hacer spoilers de 1917. Si alguien no Sí, la ha visto, sí. No la en, veas. No. en 1917 van dos soldados británicos que tienen que recorrer no sé cuánto tras las líneas alemanas y tal. Y llega un punto en el que hay un avión alemán que se estrella y van a socorrerlo al piloto alemán. Pues el piloto alemán le pega una puñalada al que le está ayudando y se lo carga. Claro. ¿Esto? Eso, Sin novedad en el frente, no es planteable. No tiene tanta profundidad. El problema del antibelicismo, que yo creo que se entiende en esta película por lo absurdo de muchas situaciones, pero claro, ¿tú te imaginas este tratamiento en una película sobre la Segunda Guerra Mundial? Es decir, no es lo mismo, pero sería raro plantear ese antibelicismo de chicos alemanes, chicos rusos. Sí. ¿Por qué os matáis? ¿Por qué no sois todos amigos? ¿No veis que esto no tiene...? ¿Tú dirías que la Segunda Guerra Mundial es más ideológica? Creo que es bastante evidente y se ha llevado mucho hacia ese campo de los extremos y proyectos políticos abominables. De hecho, yo tengo ganas de comentar alguna película que sea sobre la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que alguna hay. Vale, Pues, hombre, está esta de Stalingrado, esta rusa, que es bastante épica, esta nueva que han hecho. claro, Pero bueno, pero hay muchas. desde el lado ruso, pero si las Desde el lado ves ruso. desde el lado yankee haciendo pelis sobre Stalingrado, te puedes cagar. Sí, ya lo sé. Bueno, se pueden contraponer ambas visiones. Pero ese es el problema de los discursos pacifistas, que dependen mucho del contexto y tal. Pero porque la Primera Guerra Mundial se ve como un conflicto imperialista, Sí. como un conflicto entre intereses imperialistas, claramente definidos. Hmm. En la Segunda Guerra Mundial sí que se ve como un conflicto ideológico, como un conflicto entre maneras de ver la realidad Sí, y de entre concebir. cosmovisiones y tal. Exactamente. Entonces, por eso plantear un posible pacifismo contra los alemanes, contra los nazis, ya no contra los alemanes, porque es como, en plan que quitamos la posibilidad de que hubiese alemanes que no fuesen nazis. Claro. Es más fácil decir eso, o que hubiese una visión de los japoneses como no putos locos, kamikazes. That's what my mother said. I can't do this, Paul. I can't do this. I need to go home. I need to go home. Hombre, yo he de decir que he sufrido mucho, tanto con el chaval ese de las gafas, el de las gafas que tiene unas gafas con 2 cuerdas que se las pone por aquí, Sí. me cago en Dios. Ese chaval no puede ir a la puta guerra. Tendrá que estar en la retaguardia escribiendo cartas. En la primera escena llegan a las trincheras y está lloviendo, y ya no ves. Para quien lleve gafas ya lo sabe. Es que no ve. Es como va a disparar. Es imposible que le dé a nadie con todos los cristales ahí. Es imposible, no puede dar. Además que se te caen o se te pierden. Ese chaval no puede ir, tío, no puede ir. Además que están en la frontera franco-belga alemana, que ahí llueve que te cagas. O sea, ahí llueve a cholón. Y luego, otra cosa que me ha hecho sufrir mucho. Los alemanes, los actores, ya sé que esto va a ser un poco... son muy feos. O sea,
La mayoría de los actores son muy... ¿Cómo van a ser una raza superior? ¿Pero cómo superior? Pero si Ahora- sois feísimos. Ahora Me mismo- cago en Dios. Ahora mismo eso todavía no se plantea. Bueno, Eso ya, llegará después. pero... Yo lo tenía que decir. También decir, esto no sé si lo sabe la gente, pero hay una película de la Primera Guerra Mundial que ya contó con la participación de Daniel Brühl. Y, ¿Cuál en mi es? opinión, bastante mejor que esta nueva adaptación de Sin Novedad en el Frente. Es Feliz Navidad, se llama. Es una producción franco-alemana y creo que británica también, Joyeux Noël, en francés, que habla de un acontecimiento que pasó en la... Porque, a ver, otro dato contextual que no sé si la gente conocerá, porque esto se suele citar como nota a pie, pero yo creo que es bastante relevante. El asesinato del archiduque fue en junio. En julio es toda la escalada diplomática de te vamos a declarar la guerra, tal, no sé qué, y ya un mes después, en agosto, la guerra estalla. La guerra estalla y la idea inicial es que iba a ser una guerra corta. Los alemanes pensaban que en 3 meses iban a llegar a París, se iba a acabar Francia, iban a dar la vuelta, iban a coger a Rusia, la iban a destrozar también y ya está. O sea, la idea era de una guerra corta. Si no me equivoco, porque también estaban acostumbrados en guerras coloniales y cosas así, donde también la superioridad técnica No, era pero- palpable, pero claro, entre gente que ya tiene ametralladoras, que ya tiene carros de batalla, tiene lanzallamas, incluso innovan, ¿no? Durante los 4 años Claro. de guerra hacen mejoras técnicas, sí. Claro, o sea, había planes de invasión, porque yo entiendo que eso, que aunque subestimes al ejército con el que tal, pero ellos lo tenían muy bien planificado. Había un plan, perdonen mi alemán, pero es el plan Schlieffen o algo así, que básicamente es lo que hace que Reino Unido entre en la guerra, porque ellos querían entrar a través de las Ardenas, que es territorio belga. Entonces, hacer un movimiento envolvente y entrar hacia París. No les salió bien. No les salió bien porque en la batalla del Marne los franceses aguantaron, llegaron refuerzos británicos y recularon posiciones hasta eso. Pero como tocaron a Bélgica, esto lo dije en el episodio de Tintín, Bélgica se forma por interés británico, porque no querían que Francia subiese más y Bélgica se estaba independizando de los Países Bajos. Entonces hicieron un estado protegido por los británicos. Los británicos se comprometieron a garantizar la independencia de Bélgica. Y cuando los alemanes invaden Bélgica, dicen los británicos, pues todo el mundo entra en la guerra. Lo que dice Chechenko, la artillería semimoderna a gran escala, la ametralladora, el uso de armas químicas, la aviación, los submarinos, podríamos seguir. Sí, son todo innovaciones. Las armas químicas son muy importantes y en las películas se ve que tienen que ir con las máscaras de gas y tal, y eso marcó mucho a nivel psicológico, porque era un elemento muy de... Es que Sí, ya no es solo que te caiga una bomba y te reviente, sino estoy aspirando a algo que en el libro lo dice, que a los 3 días echas los pulmones por la boca. Según dicen, no sé si es 100%, pero el término surrealista fue idea de un poeta francés que estuvo en las trincheras, no sé cómo se dice, Apollinaire. donde él hablaba de miedo a una muerte repentina, al envenenamiento por las armas químicas, por las explosiones, y como él, a todo eso, utiliza el término surrealista, que luego, no sé si será real, pero me pareció curioso. Hablando de armas químicas y tal, me imagino que la gente a lo mejor lo desconoce. El primer regimiento que fue aceptado por armas químicas, uno de los primeros, porque no recuerdo exactamente cuál, porque durante la guerra fueron desarrollando distintas armas. De hecho, muchos de ellos premios Nobel. Vaya. Premios Nobel que durante tiempos de paz habían desarrollado fertilizantes, habían desarrollado según qué cosas, pues en tiempos de guerra desarrollaron armas químicas que fueron utilizadas por sus países. Bueno, esto viene enlazado de lo que hablamos en el anterior programa de Metrópolis sobre la ciencia y la tecnología aplicada sin moral alguna.
También has hablado de Daniel Brühl, que a mí es un actor que me gusta bastante. Que la gente ya será muy conocido. Yo quiero recomendar desde aquí, bueno, Goodbye Lenin, que ya lo tratamos en el programa, pero también, bueno, salen Malditos Bastardos, salen Colonia, que es de 2015, sobre Colonia Dignidad en Chile, de Pinochet y tal, una peli que está bastante guay. Por ejemplo, Los Educadores es una película que vi yo de chaval, que es de 2004, y algunas más, Salvador también. A mí es un actor que también me gusta bastante. Y se debe decir que es alemán, pero tiene orígenes españoles. Bueno, 7 días en La Habana también. Además, en la película esta de Los Educadores va con una camiseta verde que pone Ejército Español. Sí. Y además habla español. Daniel Brühl, está usted invitado a Gen Rojo Podcast. Alguien le hará llegar este fragmento para que venga. Que me he quedado antes que no lo he dicho. En Feliz Navidad, en Joyeux Noël, la introducción es muy parecida a la de la primera, la adaptación de 1930 de Sin Novedad en el Frente. La escena es una escuela alemana, siguiente francesa, siguiente británica. Y entonces sale cada uno diciendo, porque yo debo servir a mi país, enmendar los errores de mis antepasados, dice, hablo un poco de memoria, pero que desde la escuela ya les están diciendo que el amor a la patria, el servicio, es algo muy importante. Y yo creo que esa primera escena está muy bien. Y en Feliz Navidad relata el caso verídico de 1914. Pensaban que era una guerra rápida. Entonces, cuando se encontraron el 24 de diciembre, que seguían en el frente, que se había estancado, que ya estaban las guerras, no era una guerra de movimientos, sino que era una guerra de posiciones, que los ejércitos ya no avanzaban, los soldados dijeron, es que es Navidad y no estoy en casa, y estoy en un ambiente hostil. Entonces, se pactó por parte de los propios soldados una tregua en Navidad, en la cual entre ellos, en líneas del frente, franceses y alemanes y británicos, escoceses principalmente, en la película salen escoceses. Confraternizaron, jugaban al fútbol, se intercambiaban cigarrillos, cantaban villancicos. Eso fue el primer año. Después, en 1915, hubo algún ejemplo también, pero ya más reducido porque los mandos militares lo veían como una insubordinación, como algo que no se tenía que repetir, que es eso de confraternizar con el enemigo. La tregua de Navidad es uno de esos hechos un poco todavía inocentes, podría decirse, de los primeros meses de la guerra, y ya después, te digo, son hechos que no se repitieron. Tal. Claro, dice bueno, aquí Chechenko, después de eso se prohibió, porque al confraternizar no se combatía con el mismo ardor e incluso hubo soldados que se negaron a combatir. A ver, yo creo recordar que en 1915 hubo algún caso, pero ya sin parangón, sin nada que ver con las fotos de pachangas que hay de fútbol de 1914. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial sí que es verdad que es un hecho histórico que determina muchísimo el cambio que hay en lo que dice Hobsbawm, que es el corto siglo XX. Porque cambia, influye a nivel tecnológico, a nivel político, a nivel social, a todos los niveles. De hecho, todas las consecuencias que tiene la Primera Guerra Mundial, pues podríamos enumerar y estaríamos un buen rato. Pero entre ellas está, por ejemplo, la Revolución Rusa. O sea, el poco peso que tiene la parte de Rusia para terminar la guerra, pero bueno. Lo hemos dicho más de una vez, que el cine es una máquina ideológica de primer orden. La imagen que se tiene de la Primera Guerra Mundial es la guerra de trincheras. Pocas películas hay de la Primera Guerra Mundial en el frente oriental. A mí se me ocurre de forma así colateral Doctor Zhivago en parte. Pero... Sí, que habría que tocarla, la verdad. Pero desde los mismos bolcheviques y otras facciones hacen mucho trabajo en el frente y en los soldados también. Hasta que vuelve Lenin, que también se lo facilitan desde Alemania, pues también porque les interesaba y tal. Pero hasta los mismos alemanes luego dirían, con el dinero que le ha dado Lenin, ha hecho lo que le ha salido de la puta. Él promete la paz en Rusia, aunque tienen que ceder diferentes territorios. Y parece que eso no ha contribuido en nada a la paz en la guerra.
tanto en la Primera Guerra Mundial, que estamos hablando, como en la Segunda. Rusia no contribuye a la paz. También se suele olvidar eso, que lo que hoy se conoce como Turquía también se luchó. Sí que a nivel audiovisual sí que se ha tratado a lo mejor un poco más, porque está la peli esta famosa de Galípoli, es de los años 80, sale Mel Gibson, por ahí un poco, Lawrence de Arabia, que forma parte también de la rebelión árabe. Pues sí que más o menos se ha tratado, pero el caso ruso pues sí que es verdad que... Pero por ejemplo tampoco el caso italiano. Me he leído un artículo que está bastante curioso, que es, esto es una lucha imperialista entre distintos intereses imperiales enfrentados entre sí. Pero, ¿qué opina la clase obrera de este momento sobre la guerra? ¿Cuál fue el posicionamiento de, por un lado, los obreros, el proletariado, y de las organizaciones obreras en este momento? Vale. Muchos apoyar los presupuestos de guerra. Claro, vamos a ver. Tenemos, yo me he leído un artículo que dejaremos después en la descripción y tal. Estamos en el momento de la Segunda Internacional, que de hecho se va a ir bastante a la quiebra por culpa del conflicto. Habiendo voces discordantes con la posición patriótica, el caso más reconocido de todos es el de Jaurès, que era socialista francés, uno de los fundadores de la sección francesa de Internacional y uno de los creadores del periódico La Humanité, que después sería el periódico del Partido Comunista francés. Ese señor era profundamente pacifista. Es una figura controvertida la de Jaurès, porque era internacionalista, pero a la vez entendía que si no había un territorio, no había unas instituciones que protegiesen una cierta integridad o una serie de valores, no había posibilidad de entendimiento. Entonces, Jaurès tiene sus puntos que era muy heterodoxo. Él plantea eso, que los obreros de los países tienen que ir a la huelga, no tienen que colaborar con un esfuerzo de guerra imperialista. ¿Cuál fue el tema? Que a Jaurès lo mataron el 29 de julio, menos de una semana antes de que Alemania declarase la guerra a Francia. Un señor ultranacionalista, un señor que militaba en una organización que era para la recuperación de Alsacia y Lorena. Ese no estaba muy a favor de que hubiese un entendimiento, sino que tal. Francia, la sección socialista de la Internacional, al final acaba uniéndose a lo que se conoce como la Unión Sagrada. Sería un frente nacional, una unión de todos los países por el esfuerzo de guerra. Entonces, en Italia el problema es diferente, porque Italia empieza como no beligerante. Italia empieza como aliado de Austria y de Alemania, pero no entra en la guerra. Italia no entra en la guerra. Italia entra en 1915 en la guerra. Al final entra en la guerra del lado de la Entente, de Francia, de Inglaterra y de Rusia. El Partido Socialista Italiano fue el único entre los partidos de los países beligerantes que rechazó la guerra, concordando aparentemente con las tomas de posición de la Internacional Socialista. Se declaró neutral y Lenin en enero de 1915 escribió: el Partido Italiano fue una excepción en ese periodo de la Segunda Internacional. Apartó a los oportunistas que querían la guerra. Estamos lejos de idealizar al Partido Socialista Italiano y no garantizamos en absoluto que se mantenga firme en esa posición en el caso de que Italia entre en guerra. Ya, como diciendo, mucho no nos fiamos. Constatamos el hecho irrefutable de que los obreros de la mayoría de los países de Europa han sido víctimas de la unidad ficticia de los oportunistas y de los revolucionarios, y que Italia representa una honrosa excepción a esta regla. Eso decía Lenin en enero de 1915. Creo que no, el Kaiser estaba de camino a Holanda.
Él estaba a sus cosas. Estaba de camino a Pues Holanda porque... el general Bigotillos, lo podemos Sí, llamar. sí, sí. El general Bigotillos, en este caso sirve ese personaje de villano total, lo reúne a los chavales ahí y dice, pero... Porque le dice, no, pero ¿cómo queréis volver a Alemania? ¿Como héroes o como unos mierdas? Claro. Y yo pensando, hombre, a ver, si has firmado esto ya, ¿cómo vas a volver? Y si volver como un héroe se refiere a muerto, ¿no? Ahí lo que te quiero mostrar de forma un poco torticera Sí, la verdad. es que hay militares, que ese militar está desconectado de toda la realidad y que solo le interesa, pues eso, medrar en el escalafón militar y el honor y la gloria y tal. Lo cual, además, choca, porque en la novela no aparecen grandes figuras militares así de altos rangos ni nada de eso. Además, siempre te lo plantea en términos de... Siempre hay un superior que como que le pega una voz. O sea, el cabo le pega la voz al soldado, pero el sargento le pega la voz al cabo y a su vez el teniente al sargento, el capitán al teniente, el comandante, etc. Y eso se ve muy bien en la de... tanto en la de 1930 como en la de los 70. Cuando él se toma el permiso... Sí. Eso te iba a decir, eso es una escena que suprimen y que en la de los 30 está bastante bien cuando vuelve a hablar con el profesor y tal. Claro, es que esa escena es brutal, pero ¿por qué no la ponen en 2022? Porque quieren ir directamente al final. Yeah. Es que a mí me parece ese uno o el gran error de la adaptación esta nueva, porque se pierde todo el desarrollo del conflicto, se pierde todo. Y todas las distintas fases por las que pasaba un soldado de estar en primera línea del frente, estar en retaguardia, los permisos de cuando estaban en la enfermería, todo eso. Lo intentan con algunos gestos así narrativos, cuando llegan, lo del pañuelo ese de la muchacha, lo de las chapas, que la recoge cuando muere al final, que le pegan el bayonetazo, llega otro y le coge las chapas y lo del pañuelo, pero bueno, igualmente se centran mucho en lo de que cuando llegan de nuevo a la trinchera es un poco una escena ya anecdótica. Claro. Pues cuando vuelve él con el permiso, que va a ver a su madre, va a ver a su padre y tal, el padre y su círculo de amigos / cuñados... Ah, sí, bueno. O sea, es increíble, macho. A mí me vas a decir tú cómo va la guerra si lo estoy leyendo en el periódico, coño. Es que es impresionante, porque es... No, pero la guerra va bien, ¿no? ¿Y por qué no avanzáis? ¿Por qué no vas para adelante? Señor, ¿usted sabe cómo es el frente? ¿Usted sabe que si yo voy para adelante me pillan con la ametralladora y me revientan, me convierto en un queso gruyere? Usted Pues a no lo seas mejor cobarde, eso no lo sabe. hostia. Venga ahí, la ametralladora ni hostia. Pues lo que tenéis que hacer es entrar por Flandes y hacer una envolvente. Señor, ya lo intentamos, no salió bien. Es que es increíble. Pero es que es así la escena, es en plan de, no, yo es que sé más porque estoy aquí muy cómodo leyendo el periódico, bebiendo cerveza y fumando yo sé más de la guerra que tú. Además se lo dice así, no, porque tú estás en un sector y no ves la globalidad. Yo desde mi casa veo la globalidad muy bien. Desde mi mapa que se actualiza cada minuto, aquí en mi puto mapa de pergamino, sé cómo van los avances. Es que... Cuando la escena de cuando él vuelve, sí que es verdad que la de 1930, la escena del profesor, para mí es la mejor. Incluso mejor que en el libro, porque en el libro te lo pone como que el profesor está ahora en la reserva. Entonces como que se cachondean de él. En la de 1970, él llega, ha terminado su clase y le dice, no, todo lo que me dijiste era una puta mierda. Pero es que en la de 1930 llega él y está dando la clase. Venga, comenta a los niños cómo va la guerra, qué es la guerra, qué bonito es morir por la guerra, ¿no? Y dice, no. Morir por la patria es una mierda. Morir por la patria no tiene nada de heroico. No os creáis lo que dice este viejo loco. Y los niños le dicen, nada, no tienes ni idea tú. No tienes mierda, ni idea tú. eres un puto cobarde, hostia. Claro. Es que, tío. Por eso yo creo que la mejor de todas es esa escena, porque es como el punto de desconexión total de la sociedad con lo que está pasando. Claro. Yo cuando la vi, esta adaptación nueva, yo le tenía bastantes ganas.
Cuando la vi fue como, bueno, vale, pero ahora conforme la he ido pensando más y en comparación con el resto, se me queda muy descafeinada. Es lo que has dicho tú, que visualmente es muy espectacular y tal, pero es que no son los temas, no es tanto la historia, son los temas que trata la historia en sí, de Sin Novedad en el Frente, no aparecen, es más genérica, en mi opinión. Yo, al ser una película que se toma libertades y tal, ¿qué hubiera hecho? Hubiera hecho algo de poner en contexto la Primera Guerra Mundial para un montón de gente que lo va a ver y no tiene ni idea. Pero en plan que puede ser una conversación de 1 minuto o de 30 segundos. Sí, pues que desde que no sé qué tal, algo porque la gente lo necesita para entenderlo. Si no, la gente es una película de guerra de cuando... De los años 30 hay una escena de las botas, que creo que también está bastante guay. A ver, que no tienes por qué copiarla. Y cuando la vi me gustó. Como que, pues mira qué botas tienen más guay, no sé qué, tal, sí, porque tal. Entonces va el tipo por ahí, lo matan, se las quita, se las pone, lo mata. Pero ves, en la de 2022, ese tío que quiere ser guardia forestal se queda cojo, le tienen que amputar la pierna y el tío se suicida. Se corta así la garganta y tal, para quedar más visceral y tal. En el resto de películas se muere simplemente. A ver, la película de 2022, Chernobylea. Chernobylea un poco, en el plan de hay que molar, la muerte tiene que ser... El barro, pues si se cae el barro se mancha todo de barro. El tío que se da con el tenedor en el cuello. El otro... Así. El inicio de la película con lo de la ropa de los muertos, lo meten en bolsa, lo llevan en camiones a que las mujeres lo reparen, los laven y todo eso. Tiene un poco que ver con eso, pero bueno, el otro tenía más impacto, yo creo. Conclusión, yo creo que la de 1930 es la más redonda. Porque te sabe combinar que visualmente, para ser que tiene casi 100 años la película, tiene casi 100 años, es que hay que poner las cosas en su tal. 10 años después hacen Raza y visualmente no tienen nada que envidiarle. Y los medios supuestamente se habían desarrollado más. Sí que se toma alguna cosa, pues, por ejemplo en la novela hay unos prisioneros rusos que no salen en ninguna adaptación, pero porque aparecen en 4 páginas y están ahí que están medio muertos. ¿Ves? Pero por ejemplo, yo eso sí que lo hubiera incluido, aunque solo sea para expandir. O sea, en vez de estar así tan constreñidos en la trinchera, tanto lo del enemigo como para que existe más guerra o más gente, aunque solo sea de manera muy puntual, pero para que veas como que están involucrados los rusos, que tienen algún papel, que no sea el tema y no vas a estar ahí centrado. Igual que los franceses, igual que tal. A mi forma de ver, esto lo que refleja es que, al fin y al cabo, el gran enemigo de Alemania era Francia. Sí. Era el gran enemigo. Y aquí puedo hablar yo también un poco de tema personal, porque en Francia la Primera Guerra Mundial es el mito nacional. La Revolución es un gran mito nacional. Eso te iba a decir, y la Revolución Francesa. Hay que tener en cuenta que esto, a lo mejor que digo, es un poco impopular. Vamos a ver. El régimen político más estable y que más ha cimentado la Francia actual no es el de la Revolución Francesa, es el de la Tercera República. Y la Tercera República Francesa es la que gana la Primera Guerra Mundial. La Tercera República son 70 añazos. Es de 1870 y, porque tarda un poco en... De hecho, es más o menos análoga a la Primera República Española. Lo que pasa es que la Primera República Española duró menos de un año y la Tercera República Francesa duró 70. Lo que hace la Tercera República Francesa es instalar una serie de instituciones y políticas que son las que marcan lo que es Francia a día de hoy. O sea, cosas que pone la Tercera República Francesa. Todo el sistema político municipal, los espacios públicos, el ayuntamiento, la laicidad como política, como identidad incluso republicana francesa. O sea, se instala la identidad republicana, no en el sentido de nuestra forma de gobierno
es una república, sino como valores de institución, valores públicos. O sea, eso es el triunfo de la Tercera República Francesa, y es un periodo muy turbulento porque pasan muchas cosas. Hay un asunto que la affaire de Dreyfus, que se llama, que es contra un señor que supuestamente espiaba a los franceses, vendía información a Alemania y era judío. Entonces ahí fue un pitote bastante tocho. Eso fue también. En la Tercera República es cuando se inaugura la Torre Eiffel, por ejemplo, también. Y la Tercera República es la que gana la guerra, es la que consigue recuperar Alsacia y Lorena, superar la mutilación, que es que se ve así. Claro, Francia había sido mutilada, le habían quitado un cacho. Entonces, yo he ido a muchos pueblos en Francia, pueblos pequeños, pueblos de 2.000 habitantes, en la zona mismo de la guerra, pero es que si te vas a pueblos de Provenza, de Occitania, a zonas de Bretaña, de Normandía, vas a pueblos pequeños y en prácticamente todos los pueblos tiene un monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Todos los pueblos. Bueno, claro, porque es que murieron muchos. Y también porque la población era menor. Sí, entonces, por lo cual, en todos los pueblos habría chavales que fueron a la guerra. Pero de la Segunda Guerra Mundial y tal, también por el valor que tiene para los franceses, no es tan a nivel de uso público de la historia, que eso hay un autor, Pierre Nogent. Nogent tiene un libro que es súper tocho, que está dividido en varios volúmenes, que habla eso, de los usos públicos y la representación del Estado en los espacios públicos y el valor ideológico de eso. Y de la Primera Guerra Mundial es que es increíble. Es que vas a un pueblecito de eso, de 1.000 habitantes, y en la plaza del pueblo tienen monumento a los caídos por Francia. Si el monumento es esto de aquí son de la Primera Guerra Mundial y esto de aquí son de la Segunda. Y es increíble. O sea, tienen una política de memoria, como dice Pierre Nogent, de lugares de la memoria, lieu mémoire, que es impresionante con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque es el triunfo del régimen político que define la Francia actual. La Segunda República... La Segunda Francia es como que, bueno, el régimen no resistió mucho. En la Segunda está el relato de la resistencia. Lo que pasa es que es un relato a dos voces, porque por un lado está la voz de De Gaulle, que se fue a Londres y se intenta decir, no, es que yo desde Londres, la Francia libre y tal, y después está la resistencia que llevaron los comunistas. A ver, básicamente para no reivindicar a los comunistas. Claro, claro. Así que... Como vimos en el combate por la historia en Chernóbil, los comunistas salieron de la Segunda Guerra Mundial como la principal fuerza política, porque la gente veía que eran los que habían luchado por el país, los que se habían organizado en contra del ocupante nazi. Bueno, no lo hemos comentado, pero ya que estamos, podríamos hablar brevemente de la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. Francia no le interesaba tampoco mucho el apoyo o no le interesaban las condiciones que daba España. En España hay sectores diferentes. No llega a ser el punto de Grecia, que en Grecia eso casi acaba en una guerra civil, porque el rey y su camarilla eran más favorables a unirse a Alemania y el primer ministro del momento, que era Venizelos, y su grupo eran más favorables a entrar en la guerra del lado de la Entente. Al final entraron del lado de la Entente. En España hay tensión también entre participamos, no participamos, somos más pro Entente, somos más pro Triple Alianza. Hay una tensión. Lo que pasa es que inicialmente España se beneficia de ser neutral porque no tiene que destinar gente al frente y su producción industrial sube. Siempre se le dice como algo muy positivo a Alfonso XIII, lo de la Primera Guerra Mundial, de que su papel para lo de los refugiados, para lo de tal... El problema está en que al crecer, porque ellos podían vender a ambos bandos, ¿eso qué es lo que produce? Que tú vendes más
pero a los obreros no les subes el salario. O sea, Vaya. eso creó la que se conoce como la triple crisis de 1917. En 1917, en España, se produce, que es súper bestia. Después, en 1917 también hay un enfrentamiento, hay un conflicto en plan militar. ¿Por qué? Pues porque ya estaba pasando el tema de los africanistas que ascendían más rápidamente, o sea, la gente que estaba destinada en África Sí. ascendía más rápidamente que la que estaba destinada en la península. Entonces se crea una junta militar, que es militares destinados en la península que dicen, oye, mira, las condiciones así no son favorables. O sea, esto no puede seguir así. Entonces, 1917 es un año bastante tenso en España. Y de hecho, después se agravará, porque claro, si durante el tiempo de conflicto la producción industrial va hacia arriba, la producción de España como proveedor aumenta, una vez termina la guerra, se acumula el stock, porque los países dicen, vale, nosotros no, si tenemos nuestra producción, ¿para qué te vamos a estar comprando a ti? Entonces, después de la de la Primera Guerra Mundial, además viene la epidemia de gripe, conocida como gripe española, La gripe española, que causa más muertos que todo el conflicto en sí. Y claro, son cosas que crean una circunstancia que después, en 1923, aquí en España, pasa la primera dictadura del siglo XX en este país, la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, en esa época también en Madrid, en tal, era durante la guerra también era un foco de espías, porque claro, como España estaba ahí... Aprovechando la situación de neutralidad del país, claro. Es que pasan 100 años, casi, de una película a otra y realmente tampoco se ha aportado mucho. Tú dirías, joder, 100 años de cinematografía, de tal... A ver, visualmente y técnicamente, sí. No sé, en cuestión de mensajes, de efectividad, de narrativa, de real, no de... Vamos a hacer que el tío ponga aquí el pie y se vea una huella y se ve un reflejo aquí. Bueno, eso sí, vale, muy bien. Tenemos una grúa que gira por la casa, y... vale. Pero ideológicamente y de mensaje de adaptar esta historia, este mensaje del libro, pero de manera más efectiva, que se entiendan mejor, vamos a llevar este conflicto y este mensaje a la gente que a lo mejor no tiene ni idea mejor. Joder, macho, es que en 100 años... Y sobre todo eso, que si quieres plantear como una cosa diferente, como han hecho aquí, al menos que sea para aportar algo. Es que claro, esta nueva, es lo que digo, más genérica. No aporta gran cosa. Y es una pena, la verdad. Porque la gente ahora, la referencia que va a tener de Sin Novedad en el Frente va a ser la película esta. Sí. Bueno, pero a lo mejor algunos llegan al libro. Yo lo pondría como lectura en bachillerato. Es un libro corto, ¿no? Es fácil de leer. Precisamente eso, es muy ágil, la lectura es muy ágil. Lo vas leyendo y no es pesada, porque aquí otro tema que quería tratar yo, que creo que lo comenté, aquí salen dos libros que son de como los más reconocidos, así de vivencia de la Primera Guerra Mundial, los dos desde la perspectiva alemana, que este es el de Sin Novedad en el Frente, de Remarque, y este es Tempestades de Acero, de Ernst Junger. Que es heavy metal, ¿no? Es bastante heavy metal. Es heavy metal. Bueno, claro, la perspectiva que te plantea Remarque es la guerra es una mierda, la guerra es un infierno, te desnaturaliza, crea generaciones perdidas. Y en cambio para Remarque es todo lo contrario. La guerra es como una experiencia formativa que como que conecta con los instintos primitivos más fuertes y hace generaciones más fuertes y tal. Claro, a ver, Junger tuvo más servicio en la guerra que Remarque, que fue obligado.
Junger formó parte de la Legión Francesa. Era un señor que tenía bastante experiencia, tenía un rango militar. La perspectiva es diferente y la lectura que hace cada uno es diferente. También es cierto que Junger después, durante el nazismo, él no comulgó con muchos de los principios del régimen. Sí que podía ensalzar ciertas cosas de los valores militares, pero no iba con todo lo que decía el Tercer Reich. Y esto me llega a lo que si quieres puede ser mi conclusión, que precisamente Sin Novedad en el Frente, tanto de Sin Novedad en el Frente de 1930 como en el libro, se ve muy bien precisamente eso, de esa generación desnaturalizada, de esa generación que por la guerra ha perdido fases de su etapa y se ha quedado como en un limbo. Es fácil entender después los Freikorps, los que después serán, o los Arditi en Italia también, que son las tropas de choque, los exmilitares que después engrosarán las listas del Partido Nacional Socialista y de los fascistas. Serán los grupos paramilitares, de una visión que ya no están dentro del ejército, porque eso es importante. El fascismo, por lo que se caracteriza, es, vale, los valores militares, pero a la hora de expresarlos, no los expresa desde una visión militar clásica, sino que lo que forman son milicias paramilitares, que son leales al partido. Claro. Y después, una vez el partido ya ha conseguido conquistar las estructuras del poder, pues ya se forma de una manera diferente, pero siempre en la Alemania nazi estaba la Wehrmacht y estaban la Waffen-SS. Tenían sus choques, no iban todas a una. Ya. Pues entonces, es fácil, leyendo Sin Novedad en el Frente, entender la perspectiva de nos han traicionado, no nos entiende la sociedad, nosotros podríamos haber ganado, nos hemos perdido por culpa de, no nuestra, porque nosotros nos hemos dejado ahí a los camaradas, nuestra propia vida, nos la hemos dejado ahí y nosotros hemos dado lo máximo de nosotros mismos. No hemos ganado no por nosotros, sino por otra gente, por el enemigo interno. Viendo eso, se puede entender el ascenso del nazismo y el ascenso del fascismo. Es un artículo de Objetiv.com y, bueno, habla de la nueva película de Sin Novedad en el Frente y solo quiero destacar algunos fragmentos del artículo para que veamos tal y como plantean pues, que se ha hecho una nueva película, tal... Bueno. Lo primero que te viene a la mente cuando estás viendo Sin Novedad en el Frente no es la obra original, si tienes conocimiento de ella, sino la invasión de Rusia a Ucrania. ¡Ay, la hostia! ¿Imaginas cuántos jóvenes están desangrándose en lugar de estar con su novia en el cine? Piensas en lo que está cenando Vladimir Putin, mientras sus compatriotas luchan una guerra que no entienden. Hostia, vaya artículo que se ha sacado de los cojones, es increíble. Bueno, pues yo, ¿de qué iba la película hoy? Iba el cerdito, la rana Gustavo en París. La rana Gustavo en París, como los putos alemanes y Putin. Bueno. Y luego tiene fragmentos así. Y ese es el verdadero valor de esta película. Ahora que perdimos la sorpresa por los crímenes que ha cometido Putin, esta versión alemana nos refresca lo absurdo que significa pelear hasta la muerte por los caprichos de un loco. Ay, sí. O sea, de eso va la... Sin Novedad en el Frente. De la muerte por el capricho de un loco. Claro. Y también remarca que en el final de cualquier conflicto están las razones para que comience otro. Eso a mí me da mucha rabia, porque es como, sí, porque es que como no vieron venir a estas cosas que han pasado y tal. Y es como, pues porque a lo mejor no han hecho un análisis en condiciones. Por eso digo yo, hay que entender las cosas y sin presentismos, porque con presentismos estamos perdidos en cualquier tipo de análisis histórico, sino eso, hay que entender la cosa en su contexto y en su momento. Por eso digo yo que para entender a esa generación perdida, a esa generación que pasó 4 años en el fango, en las trincheras y tal, y salió de ahí y vio que en Alemania
llegaban a un sitio, llegaban a un país que había sido humillado, había sido destrozado, la economía estaba fatal y solo le exigían y la señalaban con el dedo de ha sido por vuestra culpa, ha sido por vuestra culpa, vosotros habéis querido esto. Ahí sí que se pueden entender cosas de por qué 15 años después pasan las cosas que pasan. Si no entendemos eso y lo vemos como, no, porque esto necesariamente iba a llevar a otro conflicto, es que no funciona así. Porque desde el presente sí que hemos visto todo el recorrido que ha pasado, pero es que la gente que vivió en 1918 no sabía lo que iba a pasar en 1933. Total, el artículo es un despropósito y solo voy a leer el final. A ver. El frente occidental solo está tranquilo para los muertos. En este punto es imposible no preguntarse qué le escribirán los militares a Putin cuando tienen que hacer sus informes. Ay, la hostia. Tía, vaya análisis de la película, es increíble, ¿eh? Pero en el libro te lo quiere plantear como eso, como el absurdo. Que los militares lo que escriben es, no ha pasado nada, no hay novedad en el frente, o sea, no ha habido movimientos y tal. El libro acaba con que él muere. Que eso sí que es común a las 3 adaptaciones. Él muere, pero lo que escriben en el informe es, no, aquí no ha pasado nada. Y entonces, nunca antes había venido tan a cuento la sección de combate con la historia con este opening como ahora, ¿no, Edu? Hilao, así, de tirón. La peli buena. Sí, queridos alumnos, lo que debemos hacer es poner empuje en la batalla y reunir cada átomo de fuerza para poder ganar la guerra lo antes posible. Combates por la historia, un espacio en el que, desde mi trinchera particular, la educación, lucharé contra distintos tipos de manipulación histórica. Ay, señor, un nuevo combate nos espera hoy. Hoy vengo especialmente enfadado. Bueno, vengo hasta las narices. Estoy harto, profundamente a ver, ¿qué coño harto. ha pasado? Esto, no me digas que esto es la esperada sección. Vamos, sí. Hostia, estoy nervioso, no sé qué va a pasar aquí. Vamos a ver. Resulta que, ya lo he dicho yo alguna vez, trabajo como profesor particular y al mismo tiempo me estoy preparando las oposiciones. Vale. Pues me vienen muchos chavales con la asignatura de cuarto de la ESO de historia. Lo que se trata es principalmente historia contemporánea. Pues yo no sé qué cónclave, qué conspiración masónica extraña ha habido, pero a partir de este año, porque yo es una cosa que no había visto antes, ahora todos los profesores y profesoras de historia se han subido a un carro historiográfico que me toca los cojones. Así lo digo. A ver, explícame. Vamos a ver. La crisis del antiguo régimen. Vale. Yo siempre lo he planteado como crisis del antiguo régimen y plantear como ejemplos, pues, la monarquía absoluta, lo que significa, y después plantear quiebras que le suceden al antiguo régimen, pues, lo que supone el triunfo del parlamentarismo sobre el absolutismo regio en Gran Bretaña, y después lo que es la independencia de Estados Unidos. La independencia. Sí. Independencia de las 13 colonias. Lo quiero recalcar. Y ya después, como proceso con vida propia, en la Revolución Francesa. Pues se ve que no. Se ve que eso se ha ido a tomar viento y ahora el enfoque de mierda que se ha convertido en hegemónico es el de las revoluciones atlánticas. ¿Qué significa eso de revoluciones atlánticas? Pues aquí hay un par de señores que son estos. Este señor, que se llama Palmer, es uno de ellos. La foto del carnet de Palmer, míralo. Tal cual. Y el otro, el que más rabia me da, porque encima es francés, me da rabia que se rebaje a esto, la verdad, es este señor, Jacques Godechaux. Pues estos dos señores son los que se inventan este término maravilloso de las revoluciones atlánticas, que en su teoría, que básicamente hay una corriente revolucionaria de valores democráticos que van desde 1760
hasta 1830. Entonces ahí entra todo. La Revolución Americana... Vaya comillas, ha hecho que casi vuelas. Es que me tocan las narices. Revolución Americana, ¿de qué? Que es que después me puse a leer grupos supuestamente comunistas de Estados Unidos y que se pueda decir, hay gente que tiene el punto de vista simplista y dice que no es una revolución, marxistas clásicos, no sé qué, dicen que no es una revolución. Es que no fue una revolución, para tenerlo claro. O sea, ¿dónde está el movimiento popular que pidiese una serie de cambios más allá de políticos? La Revolución Americana no trajo grandes cambios en las cuestiones socioeconómicas. No hubo una transformación importante. O sea, simplemente se pasó de ser colonias semiautónomas a ser estados independientes. Ya está. Cambiaron de una burguesía por otra, sí. Las relaciones de poder seguían siendo lo mismo. Los grandes padres fundadores de Estados Unidos son terratenientes con esclavos, como son Jefferson, como son Madison, como es Washington. Todos esos eran terratenientes que tenían grandes plantaciones de algodón, tabaco, con esclavos, a cholón, un montón. De hecho, es más revolución americana la guerra de secesión que la independencia. Pero bueno, pues en esa mierda de término de revoluciones atlánticas entra la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití también. O sea, es comparable, es lo mismo. La guerra de independencia de Estados Unidos. Pero me hace gracia lo de Haití porque también por ahí estaba Bolívar. El proceso de independencia de Latinoamérica también lo meten dentro. Ah, eso también es revolución atlántica. Claro. Lo mismo que la Revolución Francesa. Lo mismo que tener una monarquía absoluta con una preponderancia de una nobleza anquilosada que acaparaba todos los puestos de poder. Yo no sostengo que la Revolución Francesa fuese una revolución popular, socialista, ni nada. No. Lejos de ahí. Pero creo que hay muchas diferencias entre la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Creo que son fenómenos totalmente incomparables. Creo que no hay comparación ninguna. Me toca bastante las narices que este concepto historiográfico se haya subido ahora todo el mundo al carro, que es que me lo encuentro hasta en apuntes de la oposición también. Que es que el otro día estoy leyendo no sé qué de la independencia de Latinoamérica y también, no, esto según Godeshoy y Palmer forma parte de... Y yo, pero vamos a ver, pero qué basura es esta. Y cuando tú te pones a investigar el por qué surge esta teoría, pues se entiende un poco mejor las cosas. Pero Edu, ¿no te habrás quedado tú un poco desactualizado? No. ¿Tú sabes de dónde surge esta teoría de las revoluciones atlánticas? Una ponencia que hace Godeshoy en 1956, en plena Guerra Fría. Entonces, a mí me suena más a un interés por vincular una cierta tradición atlántica. A lo mejor es formar alianzas militares. Eso también es una tradición atlántica. A lo mejor, y me he perdido yo, a lo mejor viene más por ahí que no por un interés de querer estudiar un proceso histórico con otro que tampoco tiene nada que ver. A lo mejor es que yo estoy idiotizado y no tengo ya capacidad crítica para distinguir distintas teorías historiográficas. A mí me ha parecido bastante ofensivo que de la noche a la mañana todo el mundo se haya sumido en esa vorágine de querer aceptar esa teoría y me la encuentre yo ahora todos los putos días en los exámenes. Me parece ofensivo. Y esto es un llamamiento que hago yo a mis camaradas docentes de historia de sociales. No os dejéis llevar por esa mierda. Tened un poco de sesera, criticad las cosas. Si os parece bien, compráis ese discurso, allá vosotros, pero sabed lo que estáis vendiendo. Que no os vendan la moto, pensad las cosas. Por favor, os lo pido. Desde aquí, humildemente, un colega historiador. Y hasta aquí mi sección. En el frente o estás vivo o muerto, eso es todo. No se puede engañar a nadie mucho tiempo. Allí sabemos que estamos acabados, estando vivos o muertos. 3 años luchando, 4 años. Cada día es un año y cada noche un siglo.
Nuestros cuerpos son tierra y los pensamientos arcilla. Dormimos y comemos con la muerte. Estamos acabados porque no se puede vivir así sin estar vacío. No he debido volver. Mañana me iré. Me quedan 4 días, pero no aguanto más. Vuelvo al frente. Y vamos a la última sección del programa con una nueva sección de la familia. Esto a mí me ha dejado patidifuso porque no tenía constancia de que esto fuese a suceder. Adelante. La familia. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí, amigos, ya era hora que después de más de un año se tocara a esta persona. Un Vallejo Nájera de 4ª generación, un cyborg. Aquí está Bosco Vallejo Nájera, un nombre de familia trabajadora, como todos sabemos. Dice Florian, se le ve cara estajón a vista al chaval. Ha doblado bastante la espalda, no creemos, pero a lo mejor otras cosas sí que ha doblado. ¡Dios! Su nombre completo es Juan Bosco, santo del que su madre parece ser devota, Edu. Es hijo de Antonio, el hermano menos mediático del clan, que trabaja como broker inmobiliario y tiene 2 hijos, Bosco y Casilda, con una diputada de Vox por Valencia que se llama Cristina Esteban Calonge. También es ahijado de Colate, ¿vale? Situémoslo. ¿Quién es Bosco Vallejo Nájera? Pues es un chaval del 96. Es como el Froilán, pero de la familia Vallejo Nájera, ¿vale? A ver, con la diferencia de que este no va a la policía directamente diciendo vosotros sois mi guardaespaldas, me imagino. Según su perfil de LinkedIn, ha estudiado en Reino Unido y ha trabajado para el catering de su tita, Samantha Vallejo Nájera. Actualmente se dedica a la ingeniería de software en una empresa de Madrid. Hasta aquí su currículum. Porque este chaval ya lo seguí en Twitter con la cuenta de Gen Rojo Podcast al principio y nos bloqueó fulminantemente, como diciendo, uy, los imbéciles sociales vienen a por mí. Aquí se supone que sale, pues, ayudando a su tía de camarero. Vamos a darle ese voto de confianza. Podemos comentar sus hobbies. Algo tenemos que basarnos para valorar, ¿no, Edu? Tú me dirás, ¿y entonces con qué lo vamos a valorar? Algunas de sus pasiones son la navegación, la aeronáutica, lo típico. Los toros también es una cosa que le gusta. Hombre. Viajar, también le gusta. Es aficionado a los maratones, estuvo en Nueva York y en otros sitios. También le gusta el esquí y también sus amigos y familias y tomar cerveza. También le gusta eso. También le gusta el tiro. Es increíble porque de todo lo que ha dicho, un montón de aficiones, no he hecho nada. Ni esquí, ni toros, ni navegar, ni aeronáutica, ni tiro con armas, nada, tío, en absoluto. Es que soy el antibosco, macho. Entre otros logros de Bosco, porque también se le cerró la cuenta de Twitter por las bravuconadas y chulería. Aquí os puedo mostrar un tuit que se hizo un poco viral, donde dice: mi bisabuelo consideraba ser rojo una deficiencia. Estás demostrando sus teorías. Eso le respondía a un tuitero que le increpaba pues a cualquier gilipolleces que él decía en revés. Bueno, ¿y esto qué? ¡Ja! ¡Toma! ¡Envidia que tenéis! En vuestra puta cara, hombre. Pues poco, no hay muchas cosas más. Voy a poner a la madre. Esto es un apunto, de alguna manera. Porque la madre no es de la familia, es familia política. No es de la familia, pero bueno, entonces va a entrar aquí. Presentadas, destacamos 2. A ver. La primera de ellas, una proposición no de ley para acabar con la politización del Consejo General del Poder Judicial. Sí, seguro.
politización, 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 Joder, madre mía, qué joder. politización, El bosco. Bueno, en fin, amigos, pues este es poco. Edu, prepara la Aquí tenemos las notas hasta ahora de la gente que ha pasado por aquí, de la familia. No me queda más remedio que decir lo mismo que dije para Colate. Es que no prueba, ¿eh? O sea, no hacemos carrera de este chaval, ¿eh? Pero el chat se ha vuelto loquísimo. Vamos a ver. Tiene el dedo gastado de pasar la tarjeta Visa. Ocio proletario de toda la vida. Borja Mari Bosco síntesis superadora. Cervezas resta puntos de pijo. Unos tiritos. Digno vástago. El Bosco. Bosco basado. Bosco es de sujétame el cubata. Bosco y Froilán, el Goku y Vegeta de la aristocracia. Bosco el campechano. Bosco en pleno poderío en el yate nacional. Claramente, Bosco es la peor nota hasta la fecha. Por debajo de Colate. Yo le doy un puto 2 por si hay otro peor, pero yo creo que no. Hostia. Es que no puede haber nadie peor que ese, pues si no ha hecho nada en su vida. No tiene oficio ni beneficio. Por lo menos Colate se ligó a Paulina Rubio. ¿Qué ha hecho este hijo? Ir en yate, cabrón. ¿Pero qué ha hecho el hijo? Que ha ido en yate fumando puros. Insultas rojos por Twitter. ¿Qué has hecho? Que eres una escuela humana. No vales para nada, tío. Eres una... El peor vallejonaje de la estirpe. Eres no vale para nada, tío. Un 1,5. Hasta que de por... Hostia. Ahí la leche, ahí la leche. Cuánto odio por este señor. A mí ahora me toca ir de profe enrollado, ¿no? Sé objetivo, venga, sé objetivo. Vamos a ver. Yo tengo que ver un poco la evaluación que hago aquí. Pero es que además, Colate, siendo un arquetipo parecido, que es vivir de la fiesta y hacer sus cosas, entonces forzosamente, por méritos, tiene que tener menos de un 4. Pero yo... Pero no sé muy bien qué ponerle. Lo voy a poner... Es que veo el 4 de Samantha y veo el 4 de Colate y digo, es que este tío... Le voy a poner un 2. Le iba a poner un 2,5, pero es que digo, es que ese medio punto... No. Mira, le doy un punto por el vídeo este que acabamos de ver de la madre. Y el otro, pues... Porque el mínimo es un 1, ¿sabes? Ponle Juan Bosco. Es Juan Bosco. Vale, pues ya está. Además eso, nos tiene bloqueados. A tomar por... Pues yo creo que hasta aquí Juan Bosco, el peor Vallejo Nájera. Sayonara, baby. Vamos hacia el final del programa con Barón Rojo de Barón Rojo. Aquí está Serpa, heavy metal, la Primera Guerra Mundial mola y... Es un vídeo que tiene 240 píxeles. Es increíble. Es tan rancio como Serpa. Estos idiotas, estos niñatos, han descubierto el comunismo, tío. ¡Toma ya! Bueno, amigos, este ha sido el programa. Y te voy a dar el Con Venezuela y con Cuba. Espero que os haya gustado. Decidnos qué os ha parecido, si os ha gustado, si no, si lo habéis visto entero, un trozo. La hoz es para cortar todo pensamiento disidente y el martillo es para machacar todos sus derechos.
A ver, a mí también me trae recuerdos. eh, Sí, yo tengo recuerdos de ir en el coche con mis padres con un casete de Barón Rojo. Bueno, a mí que me gusta, ¿eh? Aunque Serpa tenga sus cosas, tiene sus cosas. Con Venezuela y con Cuba. Bueno, amigos, pues esto ha sido el programa Si me dan de frente. Y aunque la canción, porque Barón Rojo no se quedaría aquí. Esto sería el final natural de la canción. ¡No! ¡Qué feliz! Pero, Edu, ¿estás viendo lo que mola esto, no? Hombre, molar. Es el molar. O sea, es que es Claro, alucinante. es el molar. Está molando un montón. También alguien que le molaba mucho y ese rollo, pues además tenía familiares y tal, era Bukowski. Bukowski siempre iba con su cruz de hierro y tenía familiares, creo. No sé si abuelo o así. Glorias noticias, pero los grupos españoles triunfaban en Argentina y México. Sí, Varones sacó un disco, el volumen brutal, creo que lo sacaron íntegramente en inglés también, pues lo petó mucho. Con Venezuela y con Cuba. Y es decir que no lo hace mal, no lo hizo mal en inglés cantado. A ver, dentro de... Qué pesado, macho. Ya está, venga. Y Bueno. termina como te gusta a ti que terminen las canciones. Fade out. Bueno, hasta luego, amigos. Esto ha sido Sin Novedad de Frente. Que han descubierto el comunismo, tío. ¡Toma ya!